Yo pienso que en el momento que tú estás tocando música y que tú dejas que tu mente se vaya, tú sientes que como que estás volando, ¿no? Como que este momento nunca pare, ¿no? Son destellos, ¿no? Entonces ahí tú eres feliz. En esos momentos que todo fluye y que todo es perfección, entre comillas, tú sientes que tú eres feliz, que flotas y que si te preguntan qué se siente, tú no tienes una respuesta lógica para decir, simplemente se siente súper bien. Entonces, es por esos instantes por los que tú sigues. Aníbal lleva más de 3 décadas tocando y es uno de los manes más versátiles de la escena musical panameña. El man ha tocado desde metal, punk, jazz, fusión, drum and bass y ha colaborado con un sinnúmero de bandas. Cuando le pedí el currículum, Aníbal mandó un documento de 8 hojas que incluye desde la educación que ha recibido, las bandas con las que ha colaborado, además de eventos que ha organizado, como el famoso Panamá Drum Festival, que hizo en los años 2007, 2008, 2009 y 2011, un evento clave para la comunidad de bateristas en Panamá. Otro de los grandes logros en la carrera musical de Aníbal fue siendo miembro de la banda del legendario saxofonista de jazz Carlos Garnett. Aníbal es uno de esos manes que tiene esos logros que tú ves así como vainas de rockstar. Dice que ha salido en la revista Mother Drummer, ha tomado clases con maestros, dice que Dave Weckl, Jojo Mayer, ha representado a Panamá en festivales de batería en otros países, como el Montevideo Drum Festival en el 2007. Y es un man con el que tú te puedes sentar y conversar de un montón de cosas. Aparte de que tiene un pensamiento filosófico bastante interesante. Prepárate a conocer a este titán de la batería. Hoy en Panadiddles, Aníbal de León. Hago así, pero yo no toco tradicional. Mi nombre es Aníbal de León, tengo 52 años, tengo que estar tocando batería 36. ¿Cómo llego a la batería, Chuzo? En realidad, yo no fui la persona que creció pensando en yo quiero ser baterista o yo quiero ser músico, yo quiero ser guitarrista. Para hacerte una historia larga, corta, yo tenía un grupo de amigos que eran como que los que planeábamos más o menos hipotéticamente un día hacer un grupo. Y nos las pasábamos jugando billar en Nelson. Íbamos todos los días. Un día yo no voy. Ellos se van por ahí. Ellos se la pasan haciendo bromas tontas o bromas pesadas por todo el tiempo, por todos lados. Y un día van pasando por Magic, caminando. Y decía que Rock and Roll Festival, competencia de rock. Y los tipos de que, hey, vamos a entrar. Y se entran, hey, para averiguar sobre la competencia de rock. Y la joven le dice, ¿usted tiene una banda? Que sí. Y agarran el formulario y lo llenan. De que, fulanito de tal, bajo, canción. Se pusieron ellos de guitarra de bajo, pusieron un cantante. Y entonces dijeron, hey, ¿quién metemos en la batería? Vamos a poner a Aníbal. Y se fue esa vaina. Esa tarde llegan a la casa, hey, adivina lo que hicimos. Hey, esto. Nos metimos en una competencia de rock and Roll Festival 89. Y que, hey, qué tontería, man, porque, bueno, pasó el tiempo, ¿no? Eso se quedó en el olvido. Eso fue, ponte que diciembre del 88 por ahí. Y en el 89 en el verano los llaman. Y que, llaman al que había firmado todo. Que, oiga, tienen una reunión. Necesito que vengan. Y que estos dos van de broma nuevamente a la reunión. Somos la banda. ¿Y cómo se llaman? Los Corruptos. Ninguno tenía ni bajo ni guitarra. Estaban todavía de broma ahí. Llegó una segunda reunión y me dice que hay una segunda reunión. Vamos a ir. Y que nos acompañe. Y déjala. Y fui con ellos. Toda la escena musical rockera que tú conoces hoy día estaba ahí. Y entonces la gente que la línea de la guitarra va a ser por microfoneo o por línea directa. Y estos manes que están hablando. Y todo, ¿no? Todo el mundo se paraba. ¿Y a qué hora es el soundcheck? Esa es la primera vez que escucho esa palabra. ¿Sabes qué? Yo escuchaba soundcheck. ¿Qué es eso? Bueno, la cosa es que se acabó. Termina la reunión y que esto ya corta esta vaina. Esto te está saliendo de control. Y viene la primera noche del Rock and Roll Festival y voy. Está el grupo Caña de Irving El Diablo. Otras dos bandas muy buenas, tipos tocando a lo Deep Purple y el mismo Magic. Al final había un teléfono público, hey, corta esta vaina, se acabó, no, y que hey, no te, vamos, no, esto, vamos a hacer el ridículo, por favor. Y entonces teníamos una fecha de presentación.
ellos ya venían barajando unas canciones y todos iba como que ellos tenían su paquete de canciones y yo todavía de que iba a ser baterista, pero el problema es que el baterista no tiene batería ni sabe tocar batería. Entonces me consigo una batería prestada y yo recuerdo que yo tenía una idea de lo que hacía Ringo Starr. Y ahí, medio horriblemente fuera de tiempo, las canciones empezaron a sonar llegando lejanamente a decente. O no, llegando lejanamente a mala. Oye, y nos fuimos, ¿no? Fuimos al soundcheck en Magic y me acuerdo que llega un baterista que tú tocas con centro o con rimshot. Entonces, ¿qué pasó? Eso era el 89. El movimiento metal, el movimiento rockero estaba como que en su... Y se corre la voz de que iba a haber una banda de punk que se llama Los Corruptos y que iban a tocar punk en el medio del Rock and Roll Festival, que era un tema, tú sabes, de rockeros tradicionales. Y cuando llegamos, llegaban tipos con mohawk, con cadenas, y comenzamos nosotros que tú sabes, los punk son 2 acordes y comienza el mosh, esa cosa que no había pasado en las otras ediciones del Rock and Roll Festival, y la gente muerta de risa. Yo creo que o había empatía o se nos estaban burlando nosotros, pero entonces el cantante hizo un skydiving y se tiró y en la locura, y fueron Los Corruptos para allá y Los Corruptos para acá, y entonces llevamos una barra de chanis, y el tipo que uno de los tipos que iban decía, dale a platilla, eso. Bueno, yo me fui a la casa y ¿esto qué fue? Entonces al día siguiente nos llaman para otro toque. Y que más, pero dame por lo menos un chance de aprender a tocar la batería. Y entonces al mes teníamos otro concierto. Y yo, pero esto ha sido muy rápido. Y a los 3 meses mi mamá dice que hey, tenemos un músico en la casa, vamos a comprar una batería. Y yo no estaba tan seguro. Dije, no sé, no creo. Y eso era un tema como que a los 7, 8 meses lo más probable es que hubiese quedado vendida. Pero yo sí notaba que cuando yo me sentaba solo en algunos instantes, yo sentía paz. Sentía que esto está divertido, ¿no? Los viernes por la tarde, es el único momento que yo podía practicar batería. Y bueno, a partir de ahí pues empecé como que a interesarme. Yo recuerdo que de chico, cuando escuchaba radio, yo decía, The Police, si yo tocara batería, me gustaría ese sonido. O me acuerdo cuando salió el Moving Pictures. Tenía una idea, ¿no? Pero también tenía una idea de la guitarra, de que si yo fuese guitarrista, me gustaría tocar como Jimmy Page. ¿Tú estudiaste aquí en Panamá también? Sí, en el 89 ya la cosa me estaba yendo mal en la escuela, luego cae la invasión. Recuerdo que cuando las bombas caían cerca de mi casa, el regulante así que... Recuerdo que ya para esa época ya me estaba interesando un poquito, que bueno, voy a empezar a escuchar nuevamente Rush. La cosa es que lo más que yo sabía que había batería interesante era Rush, y lo escuchaba bastante. Pero aún así no había un interés genuino. Pero a la vez yo sabía que pero esto es un instrumento como cualquier otro. Porque mis amigos hablan de escala natural de do o de acordes con música, y yo veo partituras y ¿por qué esto no? Obviamente sí lo tenía, pero yo no tenía acceso a eso. Y una vez fue un colega baterista me dice que hay un tipo que da clase, verano del 90, el tipo da clase de batería y deberías llamarlo. Se llamaba Charlie Celeberti. Y bueno, yo lo llamo, el tipo viene a mi casa, le pido permiso a mi mamá, ¿me puedes dar plata para pagar las clases, etcétera? Bueno, él llega a mi casa y lo primero que hace es afinarme la batería, y ¿qué es ese sonido? Y empieza a tocar, y así se toca. Yo, oye, ¿dónde tú saliste? El tipo dice, ¿cómo están tus rudimentos? Y que Rudy, ¿qué? Y saca un practice pack, lo pone en el redoblante. Tú has tocado los double strokes. En una me da un cassette donde estaba Tommy Campbell, Louis Bellson, Steve Gadd, que escuchaste a estos tipos. Y yo cuando empiezo a escuchar todo eso, wow, esto es otra cosa, esto jazz, de repente llega la palabra a mi cabeza, jazz, y John Morello y todo esto.
Y mis amigos estaban y dije, escucha esto, jazz. Hey, Aníbal, ¿qué le está pasando? Bueno, luego la mujer me salía un segmento de John Morello que se llama Master Studies y salían corchea, semicorchea. RLL, RLL, RRR. Wow, man. Como el drummer empezó a aprender a hablar inglés, las entrevistas que le hacían a los tipos, yo no hablaba inglés, las empezaba a traducir. Y me empezó a interesar mucho. Y practicaba por horas. O sea, yo me acuerdo que ese 1990 al 91 practicaba todos los días 4 horas. Solamente para... Me volví una especie de freak técnico. Y en 21 de julio de 1990 viene Chick Corea Electric Band a Panamá. Y ahí eso fue... Yo pienso, si yo no hubiera ido esa noche, tal vez estuvieras hablando con Aníbal, el funcionario del MOP. No sé cómo 5 seres humanos pueden hacer ese tipo de música. Esto es lo más grande que yo he escuchado en toda mi vida, no solamente baterísticamente, sino todo. Yo recuerdo que fue que la hacía dobles. Ey, pero míralo, al menos yo tengo esos dobles. Así que... Y en el 91 entro a Derecho en Facultad de Derecho en la Universidad Nacional y me meto al conservatorio a la misma vez. Y entonces estudié del conservatorio del 91 al 93, si mal no recuerdo, percusión clásica. Entonces mi visión era aprender a leer música, saber un poco de armonía y demás, y luego irme a esta escuela que salía en Modern Drummer, que se llamaba The Drummers Collective, que era una escuela donde estaban un montón de tipos que eran unos monstruos. Eso fue en el año 95. Entonces, entonces estar en ese escenario tan precario, musicalmente hablando, caigo en Nueva York, que es musicalmente, pues a nivel de músicos, tal vez lo más grande que había. Y entonces Drummer Collective también fue otra cuestión porque estaba rodeado de estudiantes con muy alto nivel, o sea, en mi clase había un tipo que estaba patrocinado por Siljan, Tama. Hoy día tiene un video en Dromio que tiene miles de vistas. Pero entonces en la audición me piden que hiciera todos los rudimentos y yo la destrozo el pad. El tipo sale la puntuación 99.9, no sé. Pero no me pusieron el 100 porque no había leído una lección de rudimentos. En lectura pusieron como 20%. La lectura ya era una cuestión. Entonces, allá yo estuve con un tipo que se llama Frank Katz, que es una bestialidad de baterista, y con un tipo que se llama Zach Danziger, también fenomenal, que ellos me enseñaron el tema de esto del lineal, que hoy día le llaman gospel shops. Y otra cosa que también me sirvió de Nueva York, no era solamente recibir clases de Bobby Sanabria, Fred Klatz, Michael Lauren, Kim Plainfield, o sea, puros íconos, sino que tú tienes la ciudad de Nueva York que apenas tú sales de ahí, te vas a un club que está a 3 cuadras y está Denny Chambers, Will Calhoun, Marvin Smith, Elvin Jones, Tito Puente. O sea, yo todas las noches salía con un presupuesto para cerveza, pero era por el cover, pero no era realmente, o sea, no era en términos de parranda, sino llevar una casetera y escucharlos y ponerme detrás de Denny Chambers, así como hacía. Y en fin, era como un festival, era una cosa. Hay un periodo que se llama The Village Boys, que tú abrías y... Ok, tengo a John Morello acá y aquí está Yo-Yo Mayer, ¿cuál agarro? De hecho, fue Yo-Yo Mayer uno de los tipos que más yo seguía, pues porque él no era muy conocido. Cuando lo veo la primera vez, realmente me impresionó. Y a través de un amigo dije, hey, ¿quieres tomar clase con Yo-Yo? Y que sí, ¿dónde? Y fui a su estudio y con un patcito comenzamos a dar clase. Eso que sale en el video de él, no sé si lo has visto. Te lo pasas por todos los dedos y luego... Entonces, ahí estábamos dando la clase. Pero ahí yo me di cuenta que yo realmente no estaba frente a solo un maestro de batería, sino un filósofo. Entonces él hablaba utilizando muchas metáforas y muchas analogías que entraban dentro de lo que era el concepto de tocar batería. Y wow, yo fascinado. Yo escuchaba ese cassette cuando regresaba a Panamá, solamente para recordar, ¿no? Y entonces la última clase,
la última semana del curso, porque era un semestre, de que viene una clínica maestra del Dave Weckl. Y dije, Dave Weckl, Chicorea. O sea, el tipo que yo vi en La Trapa. Y entonces ya yo estaba como niño esperando a Santa Claus y llega Weckl. No, abren una puerta y hay un salón especial y estaba Weckl en un pata acá. Hi guys. Práctico con pal, pero es que yo sabía. Entonces en esa época le estaba estudiando con Freddy Gruber y comienza con todo este tema de don't fight with yourself y que todo fluya. Y me di cuenta que no le pegaba tan fuerte como uno pensaba que le pegaba bien fino. Es touch, sí. Y yo viendo desde atrás y que qué le puedo preguntar. Y todavía mi inglés era rudimentario, y que mejor no le pregunto nada así. Pero lo tenía al lado y lo estaba grabando. Y después que, can I have a picture with you? Oh, come on. Yeah. Y me fui a Panamá, que tú no tienes idea quién me dio una clase maestra. Entonces, life is a full circle, dice el dicho. O sea, que yo me estoy viendo a Weckl y llegó y bueno, llegué a Panamá a practicar. En realidad, lo que fue en los años 90, cuando todo el mundo estaba escuchando Blind Melon, que me gusta de hecho, o Pearl Jam, o Nirvana, que era en los años 90, pues yo estaba súper sumergido en el jazz fusion. Pero totalmente, o sea, jazz fusion y jazz. Porque a la par yo practicaba mucho con Jack DeJohnette y Elvin Jones a un lado, ¿no? O sea, lo tenía como agenda por si acaso o por diversión. Tocaba una banda después que se llama Raza Band, que ahí podía yo meter mi onda fusionera, pero eran toques muy nicho. Y me dio ese grupo me empezó a dar confianza, porque una cosa era muy cierta, o sea, yo tocaba bien aquí, pero eso era una cosa versus irme a tocar en vivo en la televisión. La primera vez que yo veía un show en vivo, yo estaba todo, no podía conectar lo que se hace en casa en una tarima. Entonces eso me empezó a servir como para ganar confianza. ¿Llegó momentos que dejaste de tocar? ¿O nunca? Lo que pasa es que Chuleta, yo te tengo que ser honesto. Mi sentimiento con la batería siempre ha sido amor y odio. Siempre, porque por un lado, y eso es un tema pues que yo tengo que resolver en algún momento, como siento que esto llegó y que me gustó, pero no estaba como que en mi ruta de vida de niño. Yo quería ser más dibujante. Yo tengo que quitarme ese tema del síndrome del impostor, ¿no? Porque todavía a veces siento que he perdido toda mi vida en algo, porque sigo, ¿entiendes? Y llegan otros instantes donde digo, me gusta, ¿entiendes? Entonces, si tú me preguntas en qué momento he tocado mejor la batería, yo diría que hoy mismo. O sea, nunca he sentido como que antes hubo un mejor momento. No, siempre he sentido que he mejorado y mejorado y mejorado. Y al menos eso tiene una satisfacción, ¿no? Porque a veces también me pregunto, ¿cuándo era yo más feliz? Cuando era un ignorante total de la batería y todo me llamaba la atención. O ahora que sé un poquito más, lo entiendes y entonces me pongo a pensar, de repente cuando no sabía nada, tal vez era más feliz. La imaginación, ya cuando empiezas a conocer lo que es la vida y todo, entonces te empiezas a hacer estas preguntas filosóficas, ¿para qué vale todo esto? Pero bueno, al final uno se olvida de eso y hace música y... Sí, es un camino complicado. Es complicado y más viviendo en Panamá, pues porque de ser exitoso en la música, para mí era muchísimo más básico que estás tocando con, no sé, con X artista panameño. Para mí ser exitoso era hacer un jam que quedara muy cool, muy sólido. ¿Cómo llegaste a tocar con ese mundo? Yo la había visto en el, ¿cómo se llama? El Centro Jazz Play de Villaporras. Me fui a Holanda a tratar de buscar suerte. Recuerdo que me fui a Holanda, viajé, estuve allá todo un verano. En Holanda me reciben muy bien. Hey, tú sabes, conocían los top players de allá. Un amigo que se llama Eddie Velman, que era un baterista, me empezó a recomendar a ciertos gigs. Pero las cosas no empezaron a funcionar. Holanda es muy difícil conseguir casa. Un tema no tenía batería. O sea, esa logística difícil, ¿no? Y no podía tocar en muchos toques porque tú tienes que estar en el sindicato. Si no estás en el sindicato te sacan. Y las cosas no empezaron a funcionar, no tocaba. Y llegó un buen día que tú sabes que yo me voy a rezar a Panamá.
y estaba en un coffee shop y había unos gringos, unos americanos, con una caja de cassette de CDs así. Y entonces dice uno que saca uno de ellos acaba de comprar un poco de CDs y saca On the Corner. Y ya yo me había unido a ellos y que, hey man, yo dije, ese es tremendo CD. Que sí, yo toco con él en Panamá. Era mentira. No había sin internet, no había fact-checking, le metí el cuentazo. Yo toco con él en Panamá. El man dice, are you serious, dude? Man, that's... Bueno, llegó a Panamá y Garnet había regresado de Houston. Y ya yo había visto Garnet con un ensayo y yo sabía que el tipo era temperamental. Entonces, un amigo mío me dice, hey, Garnet no tiene baterista, llégate, está tu chance. Llego yo con mi batería, ¿eh? Y él comienza... Yo dije, man, yo puedo acompañar a esos prints. Empecé a tirar todos los palos que me sabía. Y pensando en Jack DeJohnette en el disco este con Pat Metheny. Terminamos de hacer la canción y dije, aguanta como varón. Y viene bajando un cascoteo. Así es que se toca. Y te lo agité, te decía, pero el man estaba afuera. No, tú eras el que estaba afuera, le dice. Y el tipo todo. Y entonces tocamos una vez y luego regresa a Estados Unidos y ya en el 2002 regresa y comenzamos a hacer el grupo y después llegó el Panama Jazz Festival que le abrimos a Mike Stern y ahí entonces él consolidó el grupo conmigo y con otras personas. Hay gente que todo lo ve súper bien. A mí, de cada 10 toques, realmente yo me voy como que fue algo memorable desde mi punto de vista mío de músico, como 2 veces. No, de los otros estuvieron bien, pero son olvidables. No está bien, pasamos el rato, pero siempre como que un poquito me queda en la mente. Y con Carlos Garnet hay un poco más porque lo que pasa es que la personalidad de él como artista es otra cosa, ¿entiendes? Con Carlos Garnet tú tienes que tocar, si él tocaba él siempre toca 100%, pero si no estaba 100% estaba al 98%. Y si estaba muy cansado en el 95%. Pero siempre deliver, tú sabes, todo. Entonces, con él no había noches malas ni buenas. O sea, con él había noches malas en que la banda no lo acompañó tan bien. Pero él siempre estaba al top. Entonces, yo recuerdo noches realmente brutales con él. Muchas. Que yo decía, wow, yo no puedo creer que yo estoy tocando detrás de un músico tan increíble. Y sí, yo con él lo recuerdo mucho. O sea, eso fue una escuela brutal, ¿no? Bueno, el tema con el Neuropunk es que uno de mis más grandes amores a cierto estilo musical fue cuando descubrí el drum and bass. O sea, yo cuando lo descubrí yo dije, yo puedo hacer eso. Eso es nuevo, eso es innovador, me encanta. Y comencé a practicarlo o sea, recuerdo que en esa ida, yo había ido a Europa un año antes y me había traído todos estos discos de LTJ Boken, Goldie, Stormtroopers, Ronnie Size, compendios de drum and bass, y yo estaba totalmente obsesionado con esa música. Conocí a disc jockeys que me decían que me daban cassette, y te estoy hablando del 99, 98, 99. Y el drum and bass aquí, el drum and bass acá, pero no encontraba con quién hacer eso. Nadie entendía eso, pensaba que era rock rápido. Y nada, yo era solo en mi casa. Y lo practicaba, transcribía todo lo que tuviese que ver con el Amen Brother loop. Eso lo aceleraba. Todo lo que tuviese ese loop me obsesionaba. Los que eran producidos con drum machine no tanto. Entonces, por ahí yo, pero ¿por qué se repite? Y empezaba a transcribir, luego me di cuenta que ellos cortaban pedazos y los aceleraban. Y empecé a hacer un librito mío, drum and bass. Pero todo fuera de... Entonces llamaba algunas veces a amigos, vamos a tocar drum and bass, pero no entendían el concepto. Una vez me llama Anel Vergara para hacer una grabación
y estaba Ernesto Chinaca haciendo el sonido. Y yo comienzo y él le pone efectos y filtros. ¿Te gusta el drum and bass? Y él recién había acabado de llegar de Berkeley. Vamos a hacer un CD. Y ese la batería la grabé yo, el concepto era mío, pero él sí escribió la música. O sea que en realidad es conceptualmente mío, pero musicalmente él hizo todo lo... Pero eso era improv, pues, eso no era como... Eso fue, yo me senté en la batería 2 sesiones, a grabar todos los beats que en ese instante me sabía. ¿Cómo fue crecer en este Panamá de antes, no? Bueno, yo a veces me pongo a pensar, ¿no? En esos años 90 donde yo no estaba interesado en nada de lo que estuviese pasando, pero recuerdo ver a los Rabanes que tocan bien, o Instinto, o Santo Jorge. Tal vez en esa época había una generación que construyó las bases para esta generación, pero el nivel que tiene esta generación es incomparable con el nivel de esa época. En realidad siempre todo evoluciona. Me gustaría decir que eran tiempos mejores, pero yo creo que no. Yo creo que todo tiempo tiene su ventaja y su desventaja, ¿no? Porque en los 80, si tú no tenías $2,000 para un estudio, podías pasar toda una vida sin grabar nada, ¿entiendes? Entonces eso fue mejorando. Pero sí, yo vi los inicios, o de alguna manera, de todo lo que fue la escena, alguna parte, ¿no? De la escena del punk y del metal, y yo recuerdo estar por ahí. Los años 80 se romantizan, pero en los años 80 Panamá estaba en una de las peores crisis que había. Eran cool, porque los 80, qué bonitos, pero también tiene su lado malo, ¿no? Entonces, no sé, y esa época, si la escena chica hoy, imagínate en esa época, era el que Océano, que eran los más grandes que habían, y qué sé yo, de repente un Pesoneto, pero el rock se vino a consolidar como marca, creo que en los 90 y 2000. Como baterista, yo siempre hubo bateristas brutales en esa época, o sea, en el Rock and Roll Festival yo vi a Freddy Soers. Usaba un poco de Toms a los Rush, y wow, man, este tipo toca batería. Después de que sale Valo Jorge, y o sea, Valo Jorge para mí es el mejor baterista que ha dado Panamá, de verdad. Y ya en esa época estaban saliendo, años después salieron otros bateristas, ¿no? Baterísticamente siempre hubo buena gente, pero esos fueron los que a mí me tocó conocer, ¿no? Y por el lado de los jazzistas, yo recuerdo esa época, yo no, o sea, de los jazzistas yo los vine a conocer ya de viejo, a Rick Staple. Una vez que yo estaba tocando un piano que se llama Carlos Cortés, llegó, ¿cómo se llamaba él? Danny Clovis, gracias. Él estaba ahí, y le dio una canción a él, tocaba el regulante como conga, con mucha picardía y mucho como Art Blakey. Sí, pero o sea, yo tenía 19 años y él tenía 60, y yo lo veía como una persona muy mal. Charlie Celebrity, la persona que me dio clase de batería, estaba adelantada 25 años con respecto a todos. Si tú me preguntas, en esa época, ¿quién usaba doubles, paradiddles, licks que sonaran a Steve Gadd? Era él. Por ejemplo, te puedo decir algo, o sea, en los 90, 92, un baterista que usara paradiddles, es que no se necesitaba, no es un tema de que es por falta de conocimiento, sino porque era un tema, era como alterno, ¿no? Entonces, incluso hoy en día, si tú estás tocando patterns que usan paradiddle, es para cosas un poquito más sofisticadas, pero que tú hubieses visto un tipo con un feel que no, nunca, jamás. El tipo era básico, bien básico, todo el mundo tocaba así, la batería estaba hecha para tocar básico, y había tipos muy buenos tocando, pero todo era básico. ¿Cómo sientes tú a través de los años que ha cambiado tu estilo de tocar? O sea, ya sea que con el conocimiento que has ido adquiriendo En realidad, hay veces que, o sea, por ejemplo, del 90 al 91 yo estaba obsesionado con los rudimentos, dobles, singles, todo eso.
Pero también he tenido momentos en que digo, por los años 2000 yo dije, hey, fuera el click, esto fluye como Alan Holdsworth. Que haya un backbeat que se insinúe. Yo quería que mi batería fuese así, ¿no? Yo siempre digo, yo tengo una doble agenda. Una que es baterística, haciendo un polirritmo 7 contra 5 y eso que me mantiene la cabeza ocupada. Y otra que digo, de tocar con bandas y ser lo más musicalmente posible. Porque a las bandas no les gustan los bateristas virtuosos. O sea, y no es que yo sea un virtuoso, te tengo que aclarar eso. Pero no me gusta el baterista que se ponga creativo. Pues. Pero entonces, toca sencillo. Entonces yo he ido negociando ese lado mío de destruir la batería versus al final hay que ser músico. Y por lo consiguiente yo cuando me siento en la batería me olvido de todo eso. Y también me pongo en perspectiva, ¿por qué no disfrutar algo sencillo? Simplemente ya el sonido regulante está cool, el bombo está cool, estás haciendo música con otra gente. Y trabajar en equipo siempre genera un valor, la camaradería, y la música es interesante. Irónicamente, los últimos 7, 8 años yo me la pasaba haciendo tributos, que si AC/DC, que si Led Zeppelin, que si The Police, que si tú nómbralo, los que hacen en la calle. Y le empecé a agarrar cierto cariño, cierto, porque uno dice, pero yo decía, nada, eso es fácil, y no es tan fácil. ¿Qué sientes tú que te ha enseñado la música en tu vida? Chuleta, la música es un tema que todos los días me cuestiono, porque al final uno está atado al momento histórico que te tocó vivir. O sea, probablemente si yo hubiera nacido en los años 70, o hubiera vivido en los años 70 hubiese sido un salsero, o si hubiese nacido en los años 40 en Nueva Orleans hubiese sido un ragtime. O sea, al final uno está de alguna manera predispuesto al momento histórico que te tocó vivir. Y me pongo a pensar cómo será en 50 años, cómo será en 100 años, cómo seremos vistos. Entonces, el tema de la música me lo cuestiono todo el tiempo porque es un tema de instantes en el mundo, en el tiempo, donde tú tiras algo que existe en el aire. Yo pienso que en el momento que tú estás tocando música y que tú dejas que tu mente se vaya, tú sientes que como que estás volando, ¿no? Como que este momento nunca pare, ¿no? Son destellos, ¿no? Entonces ahí tú eres feliz en esos momentos que todo fluye y que todo es perfección, entre comillas. Tú sientes que tú eres feliz, que flotas y que si te preguntan qué se siente, tú no tienes una respuesta lógica para decir, simplemente se siente súper bien. Entonces, es por esos instantes por los cuales tú sigues. Tú siempre has tomado como cierto grado de darle espacio en tu vida a formar gente, y también tú hubo un tiempo que hacías un festival como para exponer gente. También tú tocabas, pero también la idea de un festival era que tenías otros artistas, tenías otra cosa. Háblame un poco de ese Aníbal, que más que el músico sentado detrás de una batería, como que quiere formar gente y también quiere como crear espacios, porque es como más que todo lo que uno trata de abrir en este país, ¿no? Ok, sí, mira, dar clases a veces surgía de manera espontánea. Alguien me decía que daba una clase y cuando ya tenías 2 o 3 estudiantes, tú dices, bueno, voy a poner un letrero que ya se dan clases. Porque al final eso uno puede vivir de eso. Pero para mí es una de las cosas más difíciles que hay, pues porque tú puedes tener todo el guión de cómo te enseñaron a ti, pero los estudiantes son distintos. Entonces, primero es conocer qué es lo que quiere el estudiante y después entonces saber si uno puede o no. O sea, pues porque de repente un estudiante te dice que yo quiero tocar doble bombo como Jim Hoglan, y yo dije, bueno, llámate a fulano, él no toca doble pedal.
lo que hago es que, bueno, sí, recibo al estudiante y vamos a hacer una especie de carta una hoja de ruta de qué es lo que se quiere llegar. Y ir desarrollando con pocas cosas. Eso de pocas cosas suena como reduccionista, pero es mejor un buen double stroke bien desarrollado que enseñártelo en una clase y movernos, ¿no? Entonces, la idea del festival, lo que pasa es que no surge por un tema mercantil. Surge porque hubo un tiempo que surge, ¿y por qué no traen a fulano de tal? Y tú ves que pasaban cosas en otros países, ¿por qué no traen a fulano de tal? Entonces, eso es como el tipo que dice, pero este gobierno no sirve, y luego, pero bueno, tírate tú. Y, no, yo no, pero ¿y qué tal si me tira diputado? Entonces hay gente que toma ese lado, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, tú sabes que vamos a tratar de hacer esto, vamos a llamar, vamos a hacer algo, vamos a mover esto. Y ya habían venido ciertas clínicas acá, aquí de Jimbo y demás. Son clínicas y se van, ¿no? Vamos a hacer una cosa más grande. Algo como el Modern Drummer Festival. Esa era más la historia. Y entonces, doy el siguiente paso. Vamos a hacerlo. Y un amigo me da el correo de Alfredo Reyes Jr. El tipo que sí, yo voy a Panamá. Y una cosa fue llevando a otra, y a otra, y a otra, y a otra. Si vamos a poner el Panamá Drum Festival, yo voy a poner a mis amigos que yo sé que tocan bien. Y a los que no sean tan amigos también. Entonces ahí yo convocaba que sea el Gato, que sea Charles, que sea tú fuiste, que si montó casi todos. Y tocaban, abrían y luego venía Alfredo, y luego con Greg Bistonet también. Entonces era eso, pues era un convivio, ¿no? Luis Mitil iba también, y me apoyaban Cristian Lazo. Y se hizo hasta el 2011, y después de ahí decidí no hacerlo más. No, es que es un trabajo, o sea, yo pienso que fue una faceta mía, una época que, como mi faceta cuando yo montaba bicicleta BMX, o sea, no es tan parecida, pero yo tengo facetas que hago y luego, entonces, hay facetas que no interrumpo, como tocar batería o drum and bass o jazz. Pero entonces he estado tentado a cambiar, darle un revolcón a esto y hacer otra cosa. Y cuando cierro la puerta, se cerró y ya no. A veces lo pienso, que qué tal si traigo a fulano y tal. Cuando se puso de moda los gospel chops, le había hablado a Thomas Spridgen, pero el patrocinador que iba a salir no salió nada. Y yo realmente quería poner a Thomas Spridgen aquí, que toca. Aprovechar, ¿no? Toca. Pero no se llevó a dar la última versión, no se llevó a dar. No solamente es dar clases, porque te tienes que preparar, por ejemplo, y también los estudiantes te enseñan, ¿no? Entonces, estar listo. Entonces, el estudiante hoy día está mucho más letrado, está más expuesto a información, y tienes que estar siempre, tienes que dar un poquito más la milla extra. Vivimos el tiempo donde nunca se había visto tanto virtuoso. O sea, es más, ser monstruo es la norma. O sea, no es de que, el tipo es un monstruo, sí, pero hay mil más. Sí, o sea, hacer un video si no eres un monstruo. O sea, hoy en día existe el complejo industrial de la enseñanza baterística. Eso antes, después de los Mercoletis, tenías que ir a Nueva York, o a Berkeley, o por aquí una escuelita allá lejos, pero que alguien te enseñara a linear hace 25 años, te iban a enseñar que ahí, pero cosas más modernas, polirritmo, hoy día. Sí. Háblame un poco sobre tu cuidado físico al momento de tener una rutina de batería, calentamiento, ese tipo de cosas. La espalda, la postura. Es un acero. Lo que pasa es que básicamente yo el pad le pego todos los días, viendo una película, entonces si voy a tocar, yo creo que ya eso lo he hecho todos los días, y no es un tema de realmente. Creo que un calentamiento tal vez le viene bien a alguien que está en una oficina y no ha tocado todo el día guitarra y tú sabes, está frío, ¿no? Yo creo que yo mantengo un poquito los engranajes funcionando, ¿no? Y si me siento en una batería, entonces le doy más al pie. Entonces no tengo una rutina así de que
que necesito calentar antes. Lo que sí hay que practicar es todos los días. Las cosas, las mismas cosas que mencionó Charlie hace 35 años. El metrónomo. Y luego más lento, y luego en seisillos, y luego en tresillos, luego en quintuplets. Y luego pones una canción y te pones a practicar encima, luego tocas a la zurda. Y es el jueguito ese que uno hace. Luego estás viendo Los Simpsons y haces la música ahí que escuchaste en el comercial. Y ahí, entonces, flam tap, traca, de repente te pones con una mano y quisiera tener una batería donde ensayar. Cuando tenía plug and play, ensayaba en la batería, pero en realidad me gusta estar alejado un poco de la batería. Cuando tengo la batería muy cerca, me resulta a veces aburrido, porque quiero tocar una canción, pero estar alejado me hace sentir que cuando llevo una batería, soy más productivo. O sea, es como tener un poquito de hambre, ¿no? Si comes mucho todos los días, tú sabes. Entonces me gusta estar alejado un poquito de la batería a veces. Y darle al pad y imaginarme, cuando tenga esto listo, voy a la batería y ahí entonces voy a tocar. Hago así, pero yo no toco tradicional, ¿no? Es un así, todo full match. ¿Puedes decirme algún libro, película que recomiendes? Man. Cualquier película que tenga Ennio Morricone. Y ojo, porque la gran cantidad de películas en la cual Ennio está son muy buenas. Puede haber que haya una película más o menos y la música sea extraordinaria, pero por lo general sus películas son las películas donde él ha hecho música. Desde La Misión, Cinema Paradiso, 1900... El bueno, el malo y el feo, o sea, todo para mí de lo que haya hecho Ennio es magistral, y especialmente como escritor para Sergio Leone o Giuseppe Tornatore, fantástico. Pero también el cine italiano de los años 50 me encanta. Woody Allen me gusta mucho. Birdman es buena, sí, esa película me gustó, sí. Me gustó más que Whiplash. Me gustó más que Whiplash, sí, te lees por la cancha. Pero no por el tema baterístico, sino por toda la historia. Claro. Sí, me encanta el cine. ¿Y libros, literatura? Sé que lees mucho o te siento que comentas a menudo sobre cosas que has estado leyendo, Zizek, cosas. Zizek es complicado, mano. Sí. El tema es que cuando uno le gusta la filosofía es como cuando te gusta es como cuando tú quieres realmente. Es como un entusiasta de la música que toca guitarra, pero su techo es Rolling Stones. ¿Entiendes? Y de repente es que no, escuché a John Coltrane y cuando vas a ver, o sea, yo no sé si alguna vez tú abriste, un día dije, voy a abrir el Capital de Marx y mi papá tenía los 2 tomos allá en casa. O sea, la primera frase yo no entiendo. Zizek, cuando lo lees, porque él tiene un sentido de humor muy agudo, entiendes las analogías humorísticas, pero luego cuando se va a la esencia filosófica, y yo lo subrayo y me voy, tengo que buscar un diccionario. Pero bueno, la búsqueda vale la pena, pero no es que tú lo vas a leer. Entonces tocas ese tema de Zizek y es complicado. O sea, me gusta Harari, Yuval, es potable. Es el filósofo actual, pues, que todo el mundo, pues, cita, pero es fácil de leer y sus predicciones son simpáticas, o sea, es interesante. No digo que son realmente dramáticas, porque la gente piensa que te has vuelto fanático de Harari. No, yo sus libros tengo los tachos, que esto no me gustó. O sea, no es que estoy de acuerdo con todo, a veces me arrepiento de tacharlo, pues se me la pasó. Y en fin, y las biografías de músicos, me encanta leerlas también. Miles, me he leído la biografía de Miles como 4 veces y la vuelvo a leer, la de Sting, y mi tema también, ¿no? ¿Qué virtud desearías poseer? Sabiduría. ¿Cómo te gustaría morir? Que no me dé cuenta. ¿Cuál es el estado más común de tu ánimo?
Chuleta. Depende. Depende, no sé. Hay días, ¿verdad? Hay días, sí, depende. ¿Qué te mueve? Hoy día, de verdad, mi hijo. ¿Qué te alegra? La justicia, ¿Qué te molesta? los fascistas. Inteligencia artificial, El futuro. las redes sociales, Un cuchillo. el gobierno, Una mentira. el futuro. Malo. ¿Qué piensas sobre separar al artista de su obra? Que es necesario. Si puedes dar como un consejo, algo que tú, no sé, quisieras compartir. ¿De qué te ha servido a ti o cómo tú has funcionado o cómo tú has llegado como a adquirir cierto skill que te caracteriza ahora? Yo empecé a tocar bien batería porque me gustó y practiqué. Pero no fue una cuestión natural que llegó a mí y dije, wow. ¿No? Entonces, si tú practicas lo suficiente y eres inteligente a la hora de tomar una decisión de qué practicar, te puede ir bien. Tener metas y objetivos pero a corto, mediano, a largo plazo, te van a funcionar, ¿no? La cosa del talento, sí, hay gente que tiene habilidad natural, pero cuenta más cuánto trabajo tú le pongas, ¿no? Y pensar de que realmente para mí, pues, si todavía me hacen esa pregunta, porque ¿cuál es el secreto del éxito del negocio de la música? Todo el mundo tiene 1.000.000 de respuestas, pero para mí el secreto es ser original, ¿no? Esa es una como que la más trillada, pero trata de ser un océano de bateristas que tocan todo igual, como tú destacar siendo original, ¿no? O como músico, ¿no? Pero bueno, sí, esa sería mi recomendación. Como dice Zappa, no pares. Frank Zappa, don't ever stop. Sí, tiene toda la razón, ¿no? Y la música es un tema metafórico, pues, porque la pregunta de qué es música siempre va a variar con respecto a todo, ¿no? Entonces nunca dejes que alguien te diga que esta es la música correcta y que esta no es la música correcta. Porque ese es lo peor que tú le puedes decir a una gente. O sea, eres dueño de la verdad. Si tú le preguntas a un tipo que es fanático no sé, del pasodoble, que tú crees que no sé, Slayer es buena música, te decir no lo es. ¿Entiendes? O sea, o le vas a decir a un tipo que es fanático de Slayer, tú crees que claro, ya hace buena música, eso no es música, ¿entiendes? Entonces todo el mundo tiene una especie quiere mantener, pues, por un tema, no sé, de egocentrismo, pues, ese es miedo, pues al final es miedo, de que tú eres el dueño de la verdad y que la otra música no es buena. La música al final, ¿qué es música? Sí, te lo explican en la escuela, que es la combinación de melodía, armonía y ritmo de una manera estética. Bueno, sí, pero ¿qué es música para ti? Entonces ya cuando te dicen, bueno, para mí, y hay un ensayo, es como definir qué es Dios para ti. O qué es lo bello, ¿no? Entonces, mientras tú tengas esas cosas claras de qué es música para ti y qué representa la estética, y tú tienes una narrativa y una visión clara, te va a salir de algún modo la música que tú quieres desarrollar. Que le gusta al resto de la gente, ¿qué importa? Los invito a ver mi entrevista en el nuevo show de bateristas Panadiddles, conducido por mi hermano baterista Adair Rodríguez. Saludos. Domínguez. ¿A tú cortas entonces? Sí, señor. Adair Domínguez. Qué vaina, loco, se me fue la...